Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. Acepté aquel trabajo casi sin pensarlo. No era el empleo soñado, pero en ese momento necesitaba dinero y cualquier ingreso servía. Un conocido me habló de una empresa de seguridad que buscaba guardias nocturnos para vigilar un viejo sanatorio en las afueras de la ciudad. El edificio llevaba cerrado más de 20 años, pero por alguna razón aún pertenecía a una institución pública que no quería dejarlo abandonado del todo. Según me explicaron, el contrato era simple: permanecer allí durante la noche, dar vueltas por los pasillos de vez en cuando y reportar cualquier intento de intrusión. La primera vez que lo vi, me impresionó su tamaño. El sanatorio estaba levantado sobre una colina, rodeado por un muro bajo y un camino de tierra casi borrado por la maleza. Las ventanas estaban ennegrecidas, algunas rotas, y la pintura de las paredes exteriores se caía a pedazos. Tenía la apariencia típica de un edificio que poco a poco se había ido desmoronando bajo el peso del tiempo y del abandono. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el silencio. Ni un coche, ni un perro, ni un insecto. Nada. El encargado de la empresa me entregó una linterna, un manojo de llaves oxidadas y un viejo walkie-talkie que casi nunca funcionaba bien. Me dio una palmada en la espalda y se marchó. Así comenzó mi primera noche. Al entrar, el aire era más frío que en el exterior. El olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. El recibidor era amplio, con un mostrador carcomido y varias sillas metálicas dobladas contra la pared. Los pasillos parecían interminables, iluminados solo por la luz temblorosa de mi linterna. Caminé despacio, tratando de memorizar el lugar. La resonancia de mis pasos me devolvía un eco que me hacía sentir observado, aunque sabía que estaba completamente solo. Las horas pasaban lentas. Me senté en una vieja silla junto a la entrada y traté de leer un libro, pero cada crujido del edificio me obligaba a levantar la cabeza. La madera del techo se quejaba, las tuberías hacían ruidos secos de vez en cuando, y el viento, colándose por las rendijas, provocaba silbidos irregulares. Quise convencerme de que todo era normal, típico en construcciones de esa edad. A medianoche hice mi primera ronda seria. Recorrí el ala derecha del edificio, habitaciones vacías, puertas arrancadas, paredes manchadas por la humedad. Encontré grafitis, botellas rotas y algunos papeles tirados, pruebas de que años atrás adolescentes o curiosos habían entrado allí a husmear. Sin embargo, no parecía haber señales recientes. Al regresar hacia el vestíbulo, escuché un sonido distinto. No fue un crujido de madera ni un golpe del viento. Eran pasos, lentos, irregulares, como si alguien caminara descalzo por el pasillo de arriba. Me detuve en seco, apagué la linterna y contuve la respiración. El corazón me latía tan fuerte que temía que aquel supuesto intruso pudiera escucharlo. Me quedé allí, quieto, durante varios minutos. El silencio volvió a ocupar el espacio, como si nada hubiera pasado. Encendí de nuevo la linterna y subí las escaleras, intentando convencerme de que era mi imaginación. Revisé cada habitación, apuntando el haz de luz hacia los rincones. Todo estaba vacío. De regreso, en la planta baja, me repetía una y otra vez que seguramente había confundido el sonido con el eco de mis propios pasos. Pero al volver a mi silla, junto a la entrada, noté algo que antes no estaba allí. Una colilla de cigarro, aún tibia,
sobre el suelo polvoriento. Me quedé mirándola, paralizado. No pude dejar de pensar en aquella colilla. El polvo en el suelo era grueso y mis huellas quedaban marcadas con claridad. Sin embargo, alrededor de la colilla no había ninguna otra pisada reciente. Era imposible que alguien hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Me incliné, la recogí con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Lo hice casi por instinto, como si, guardando la prueba, pudiera convencerme de que no estaba perdiendo la cordura. Durante la siguiente hora, estuve caminando en círculos por el vestíbulo, encendiendo y apagando la linterna de tanto en tanto. El silencio se volvió más pesado, más denso, hasta el punto de que me parecía escuchar mi propia sangre circular por los oídos. A la 1 de la madrugada decidí explorar el ala izquierda del edificio, la que todavía no había revisado. Ese sector estaba peor conservado. El pasillo principal tenía el suelo cubierto de escombros y varias puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas. Cuando traté de empujar una de ellas, la madera crujió tan fuerte que tuve que detenerme para escuchar si alguien había reaccionado al ruido. Nada, solo el eco de mi propio movimiento. En una de las habitaciones encontré un viejo archivador. Las gavetas estaban hinchadas por la humedad y apenas se podían abrir. Con esfuerzo logré sacar una carpeta. Dentro había fichas médicas de pacientes, nombres, diagnósticos, tratamientos interrumpidos. Muchos correspondían a niños y adolescentes. Me estremecí al imaginar a aquellos pacientes abandonados cuando el sanatorio cerró. La mayoría de las anotaciones terminaban con la misma palabra: traslado. Nunca decía a dónde. Guardé la carpeta donde la había encontrado y seguí avanzando. En la penumbra vi algo que me puso la piel de gallina. Sobre la pared, a la altura de mis ojos, había marcas recientes. Al principio creí que eran simples rayones, pero al alumbrar mejor, distinguí letras. Alguien había escrito con tiza frases cortas: no abras la puerta de hierro. Escucha antes de bajar. Ellos siguen aquí. Retrocedí un paso, sin saber si reírme de lo absurdo o preocuparme de verdad. La caligrafía parecía apresurada, infantil. Me incliné para tocar la pared. El polvo se desprendió fácilmente. Esos mensajes no podían llevar mucho tiempo ahí. El pasillo terminaba en una puerta metálica, diferente de todas las demás. Estaba cerrada con un candado enorme y cubierta de manchas oscuras que no quise identificar. No obstante, recordé las advertencias escritas y no intenté forzarla. Me limité a observar, a sentir el aire frío que se escapaba por la rendija inferior. Al regresar hacia el vestíbulo, una sensación extraña me acompañaba. La idea de que alguien jugaba conmigo, que cada sonido y cada hallazgo estaban preparados para mantenerme alerta. Y lo peor es que comenzaba a funcionar. Cuando volví a sentarme en la silla de la entrada, encontré otra sorpresa. Sobre el mostrador, donde antes no había nada, alguien había dejado una lata vacía de cerveza. Estaba húmeda, como si hubiera sido abierta hacía pocos minutos. Mi respiración se aceleró. Me giré hacia todas partes, apuntando con la linterna, pero los pasillos permanecían vacíos. No quise hablar por el walkie-talkie. Mi supervisor ya me había advertido que no hiciera escándalo a menos que viera algo realmente grave. Y, sin embargo, ¿qué era más grave que esto? Evidencias claras de que alguien estaba dentro conmigo. A las 2:30 decidí encender las viejas cámaras de seguridad que aún quedaban instaladas en algunos pasillos. No todas funcionaban, pero un par todavía mostraban imágenes en blanco y negro. Conecté el monitor que estaba en la garita de entrada y observé. Al principio
solo vi sombras estáticas, polvo moviéndose frente a las lentes, pero en una de ellas, situada en el pasillo del ala derecha, juraría que vi una figura. No se movía, estaba de pie, inmóvil frente a la cámara. Me froté los ojos, parpadeé varias veces. La imagen era borrosa, llena de interferencias. Cuando volví a enfocarla, ya no había nadie. El pasillo estaba vacío. Apagué el monitor de golpe. No quería seguir mirando. Me sentía observado, manipulado por algo que no podía controlar. El resto de la noche fue una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ruidos, pasos que se alejaban, puertas que se abrían suavemente, susurros que no lograba distinguir. Cada vez que encendía la linterna no encontraba nada. Cuando por fin amaneció, salí del sanatorio con la garganta seca y los músculos tensos. Afuera, el sol parecía demasiado brillante, casi artificial después de tantas horas en la penumbra. El encargado me preguntó cómo había ido la noche. Contesté con un simple «tranquila», y me odié a mí mismo por decirlo. No tuve el valor de contarle lo que realmente había pasado. Al llegar a casa, vacié mis bolsillos sobre la mesa. Ahí estaba la colilla que había encontrado. Y junto a ella, sin que pudiera recordar en qué momento la había guardado, la tiza blanca con la que alguien había escrito aquellas advertencias en la pared. Dormí apenas unas horas durante el día. Las imágenes de la cámara, la colilla y la tiza me rondaban la cabeza sin descanso. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Algún vagabundo que había encontrado refugio en el sanatorio, quizá un grupo de jóvenes jugando a asustar al guardia nuevo. Eso explicaría las huellas, los objetos recientes, incluso los mensajes en la pared. Sí, todo podía tener sentido, pero lo que no podía explicar era cómo habían logrado moverse sin que yo los viera ni escuchara más que en breves destellos. La segunda noche regresé con un nudo en el estómago. El aire alrededor del edificio parecía aún más frío, como si el lugar expulsara calor en lugar de absorberlo. Crucé el portón oxidado, subí los escalones de piedra y abrí la pesada puerta principal. El mismo olor a humedad me golpeó, pero esta vez noté algo diferente, un leve perfume metálico, parecido al de la sangre seca. Decidí que esa noche no me limitaría a rondar. Preparé una estrategia, recorridos marcados cada hora, revisando cada rincón con calma y volver de inmediato a las cámaras de seguridad para comprobar si coincidían con mis pasos. Quería atrapar a quien estuviera allí conmigo. Encendí de nuevo los monitores. 3 cámaras funcionaban, una en el vestíbulo, otra en el pasillo derecho, y la última frente a la escalera que llevaba al segundo piso. La pantalla mostraba imágenes granuladas, pero suficientes para detectar movimiento. Dejé todo conectado y comencé mi primera ronda. El sanatorio parecía más hostil que la noche anterior. El viento hacía que las puertas golpearan suavemente, como si alguien las empujara desde adentro. Al girar en una esquina, mi linterna iluminó fugazmente una silueta en el extremo del pasillo. Me lancé hacia allí, corriendo, pero cuando llegué, solo encontré una puerta cerrada. La empujé con todas mis fuerzas. Estaba atascada. Escuché un golpe seco del otro lado, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El corazón me latía tan rápido que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. Retrocedí, sudando frío, y regresé al vestíbulo. Miré las cámaras. En la del segundo piso, algo se movía. Una sombra atravesaba lentamente el pasillo, deteniéndose a ratos frente a las puertas. No tenía forma definida, más bien parecía un borrón humano, una mancha que iba de un lado a otro. Me quedé mirando hipnotizado, hasta que de pronto la figura se detuvo.
giró hacia la cámara y desapareció en un parpadeo. Tragué saliva y bajé la mirada. En el mostrador, justo al lado del monitor, había un objeto que antes no estaba allí. Una llave, antigua, grande, de hierro. La tomé con mano temblorosa y reconocí de inmediato su destino. Era del mismo tipo que el candado de la puerta metálica que había visto en el ala izquierda. No tenía sentido. No me había apartado del mostrador más que unos minutos y nadie podía haber entrado. Aún así, la llave estaba allí, fría, real, tangible. El resto de la noche se convirtió en una batalla contra mi propia mente. Caminaba por los pasillos, escuchando el eco de pasos que no eran míos. A veces me parecía ver destellos de movimiento por el rabillo del ojo, una sombra entrando en una habitación, una figura doblando la esquina. Siempre que corría a comprobar, encontraba el lugar vacío. A las 4 de la mañana, exhausto, decidí volver al ala izquierda. El pasillo estaba tan silencioso que podía oír el zumbido eléctrico de mi linterna. Me detuve frente a la puerta de hierro. El candado seguía allí, oxidado, intacto. Saqué la llave del bolsillo. Dudé unos segundos, recordando las frases escritas con tiza. No abras la puerta de hierro. Finalmente, cedí a la curiosidad. Introduje la llave y, para mi sorpresa, giró con suavidad. El candado se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Empujé la puerta. Un aire gélido salió disparado, golpeándome en el rostro. El olor era insoportable, una mezcla de moho, tierra húmeda y algo más profundo, más rancio. Alumbré con la linterna el interior. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Era una escalera que descendía hacia la oscuridad. Los peldaños estaban cubiertos de polvo, pero no era un polvo antiguo e intacto. Había huellas recientes que subían y bajaban por allí. Me quedé quieto, respirando con dificultad, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. No era un fantasma, no era una alucinación. Alguien había estado usando esa escalera. Apagué la linterna y cerré la puerta de golpe. Volví a colocar el candado, aunque sabía que cualquiera podía abrirlo de nuevo. No quería saber qué había abajo. No todavía. Cuando amaneció, salí del edificio con la llave apretada en el puño. Esta vez ni siquiera intenté ocultar mi miedo. El día transcurrió como una neblina. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía aquella escalera descendiendo a la oscuridad con las huellas impresas en el polvo. La llave seguía en mi bolsillo como un recordatorio constante de que algo esperaba allá abajo. Pensé en renunciar. Nadie me obligaba a seguir en aquel empleo y era evidente que algo no estaba bien en ese sanatorio, pero una parte de mí, quizás la más terca, no soportaba la idea de salir huyendo como un cobarde. Además, necesitaba el dinero, así que, contra todo sentido común, regresé para una tercera noche. El edificio me recibió con el mismo silencio pesado de siempre, pero había un detalle distinto. La puerta principal estaba entreabierta. Yo la había cerrado bien por la mañana. Me detuve en seco, la linterna temblando en mi mano. No quise pensarlo demasiado. Entré, cerré con fuerza y avancé hacia el vestíbulo. Las cámaras de seguridad parpadeaban, mostrando imágenes más inestables que nunca. En una de ellas se veía claramente movimiento en la escalera del segundo piso, una sombra que subía y bajaba como un péndulo. Me obligué a no mirar demasiado tiempo y me concentré en mi objetivo. Tomé aire y caminé hacia el ala izquierda. El pasillo parecía más estrecho, como si las paredes hubieran encogido durante el día. Al llegar frente a la puerta metálica, saqué la llave,
Mis manos sudaban tanto que casi se me resbaló. El candado volvió a abrirse con una facilidad sospechosa. La puerta chirrió al empujarla, liberando ese aire gélido y viciado que ya había sentido la noche anterior. La linterna iluminó de nuevo la escalera descendente. Esta vez no dudé tanto. Comencé a bajar. Los escalones crujían bajo mi peso. El eco de mis pasos se multiplicaba, haciendo difícil distinguir si de verdad estaba solo. El olor a humedad se intensificaba a cada peldaño. Cuando llegué al fondo, un pasillo estrecho se abrió frente a mí. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, manchados por el tiempo. Avancé lentamente, iluminando a los lados. Había varias puertas metálicas alineadas, cada una con un pequeño ventanuco enrejado. Era un corredor de celdas. Me acerqué a la primera. Dentro no había más que una cama oxidada y restos de sábanas amarillentas. En la segunda encontré un montón de ropa vieja apilada en un rincón, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco. En la tercera, sobre la pared, alguien había escrito con carbón una serie de números: 12, 14, 17. Seguí avanzando, el corazón golpeándome el pecho. El silencio era tan profundo que cualquier respiración parecía un trueno, y entonces lo escuché, un susurro muy bajo, ininteligible, proveniente del fondo del pasillo. Apagué la linterna de golpe y me quedé en completa oscuridad, tratando de convencerme de que era el agua filtrándose por las tuberías. Pero no, era una voz, varias voces, murmullos que se entremezclaban, como si un grupo de personas hablara entre sí. Encendí la linterna de nuevo y avancé con pasos vacilantes. El pasillo terminaba en una puerta doble, más grande que las demás. Estaba entreabierta. Empujé con cuidado y descubrí una sala amplia, circular, con columnas de cemento que sostenían el techo bajo. En el centro había varios colchones tirados, botellas vacías, restos de comida reciente. No era un lugar abandonado. Alguien seguía usando ese espacio. Sentí un escalofrío cuando vi lo que colgaba de una de las columnas. Eran fotografías, viejas, en blanco y negro, sujetas con cinta adhesiva. Mostraban pacientes del sanatorio, hombres, mujeres, niños, algunos en sillas de ruedas, otros con la mirada perdida. Alguien había reunido esos retratos y los había colocado allí como un altar macabro. Retrocedí un paso, temblando. Entonces lo escuché otra vez, un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, iluminando con la linterna. Algo se movía en la oscuridad, rápido, esquivando el haz de luz. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz rota por el miedo. No hubo respuesta, solo un silencio pesado. Me lancé hacia la salida, corriendo por el pasillo de regreso a la escalera. Mientras subía los peldaños, escuché pasos siguiéndome de cerca. No eran ecos. Alguien venía detrás. Subí más rápido, casi cayendo hasta llegar al vestíbulo. Cerré la puerta metálica con un golpe y aseguré el candado. El corazón me retumbaba en el pecho. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. No sabía cuántos eran, ni qué hacían ahí, pero ahora estaba seguro. El sanatorio no estaba vacío. Cuando regresé al mostrador, vi en la pantalla de una de las cámaras algo que me heló la sangre. En la imagen del vestíbulo, justo detrás de mí, había varias siluetas quietas, observándome desde la oscuridad. Me giré de inmediato. No había nadie, pero la pantalla seguía mostrando las figuras, inmóviles, mirándome. No recuerdo haber sentido tanto frío en mi vida como esa noche. El aire del vestíbulo era helado, pero lo que realmente me congelaba era la certeza de que no estaba solo. Las siluetas en las cámaras seguían allí,
inmóviles, alineadas en el centro del vestíbulo, como si llevaran horas esperando. Me obligué a mirar hacia atrás una vez más. Nada, solo el eco de mis propios jadeos. Apagué las pantallas. No quería seguir viendo esas imágenes, pero el silencio no me dejaba descansar. Cada crujido de las paredes sonaba como un paso, cada corriente de aire como un susurro. Me encerré en el pequeño cuarto de control donde estaban las grabadoras y un viejo escritorio. Cerré la puerta con llave y apoyé una silla contra el picaporte. Encendí mi linterna y traté de convencerme de que todo era una alucinación producto del cansancio. Pero entonces lo oí, un golpeteo suave en la puerta, como si alguien tocara con los nudillos. ¿Quién está ahí?, pregunté sin esperar respuesta. El golpeteo cesó. Un silencio sepulcral ocupó su lugar. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Entonces, la silla que bloqueaba la puerta se movió sola, como empujada desde afuera. Retrocedí hasta la pared, con la linterna temblando en mi mano. La llave giró lentamente, aunque yo no la había tocado. El picaporte bajó y la puerta se entreabrió con un quejido metálico. Allí estaba, una figura de pie, en el umbral. No era exactamente una sombra, pero tampoco un cuerpo sólido. Una silueta difusa, alta, vestida con lo que parecía un uniforme hospitalario antiguo. El rostro estaba desdibujado, como si no pudiera enfocarlo. La figura dio un paso dentro, y detrás de ella aparecieron más. 1, 2, 3, hasta llenar casi toda la entrada. Permanecían inmóviles, observándome. El aire se volvió irrespirable. Me pegué contra la pared, buscando algo con qué defenderme. Mis manos toparon con un tubo metálico, parte de una lámpara rota. Lo levanté instintivamente. ¡Aléjense!, grité, aunque mi voz salió quebrada. Los rostros, si es que eran rostros, permanecían impasibles. Entonces, una de las figuras avanzó más que las demás, y por primera vez escuché una voz clara, casi humana, que susurró: «Aquí nunca se fueron, solo los olvidaron». El corazón me dio un vuelco. Quise preguntar qué significaba, pero las palabras no salieron. La linterna parpadeó, y durante un segundo vi con claridad lo que eran: pacientes, hombres y mujeres con batas desgarradas, con vendajes amarillentos, algunos con cadenas en las muñecas. Miraban fijamente, con ojos vacíos, pero llenos de un sufrimiento inexplicable. Cuando la luz volvió a estabilizarse, todo había desaparecido. El umbral estaba vacío, la puerta abierta, nada más. Caí de rodillas, sudando, con la respiración descontrolada. Quería escapar, abandonar el edificio de una vez por todas. Pero entonces escuché un sonido diferente. Risas, risas de niños, que provenían del segundo piso. Me obligué a levantarme. Subí las escaleras con pasos lentos, como si algo me arrastrara hacia allí. Cada peldaño crujía como un lamento. Al llegar, el pasillo estaba iluminado por una luz tenue, imposible en un edificio sin electricidad. Provenía de la última habitación del ala derecha. Empujé la puerta y entré. Lo que vi me dejó sin aliento. Un aula improvisada, con pupitres alineados y dibujos infantiles en las paredes. Había muñecos de trapo sobre las mesas, y en la pizarra, escrito con tiza blanca, se leía: «Clase de hoy, permanecer». Las risas cesaron de golpe. El silencio me envolvió. Sentí la presencia detrás de mí y giré la linterna. Allí estaban otra vez, las mismas figuras, los mismos rostros, esta vez rodeándome por completo. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Y entonces comprendí algo terrible. No estaban intentando echarme, me estaban enseñando. Querían que yo entendiera lo que ellos eran, querían que yo me quedara.
Retrocedí hasta chocar con la pizarra. Las figuras avanzaban cada vez más cerca. En mi mente resonaban susurros que se superponían como un coro interminable. Aquí permanecemos, aquí permanecemos, aquí permanecemos. La linterna se apagó, todo quedó en tinieblas, y yo supe, con un pánico helado, que quizás ya no habría salida. Cuando la linterna volvió a encenderse, estaba solo. La habitación del aula improvisada estaba vacía, los muñecos de trapo intactos, los dibujos en la pared igual que antes. No había rastro de las figuras ni de las risas, solo el silencio, un silencio absoluto, pesado, que me golpeaba como una bofetada. Mi primer impulso fue correr. Corrí hacia las escaleras, bajando lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cada crujido del suelo resonaba como un disparo en mis oídos. Llegué al vestíbulo y noté que el sol apenas comenzaba a asomar. La luz del amanecer parecía demasiado brillante, casi dolorosa después de tantas horas en la oscuridad. Empujé la puerta principal con todas mis fuerzas y salí al exterior. El aire fresco me quemó los pulmones. Miré hacia atrás, hacia el edificio, pero ya nada se movía. Solo el viejo sanatorio, con su fachada deteriorada, sus ventanas negras y silenciosas, como si nada hubiera ocurrido. Caminé sin rumbo, con la respiración agitada y las manos temblando. No podía pensar con claridad, pero sabía que había sobrevivido, y a la vez algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin pesadillas. Cada sonido extraño, cada sombra en la calle, cada paso detrás de mí, me hacía retroceder instintivamente. Los recuerdos del sótano, de los pacientes, de las figuras que me rodeaban, seguían allí, frescos, como cicatrices en mi memoria. Intenté contarle a alguien, pero las palabras se me atascaban. Nadie creería que un edificio abandonado podía estar habitado por seres humanos que vivían escondidos, tan aislados del mundo que habían desarrollado su propio universo dentro de esas paredes. Y aun si creyeran, ¿quién podría salvar a esas personas? El sanatorio estaba olvidado por todos. Regresé al lugar una sola vez, semanas después. Desde fuera observé las ventanas y los pasillos vacíos. Todo parecía normal, ni rastro de las siluetas, ni risas, ni huellas recientes. Solo el viento moviendo las hojas secas en la entrada. Comprendí que el sanatorio había vuelto a su estado de abandono, pero no había regresado a la normalidad para mí. Ahora, cada vez que paso por esa zona de la ciudad, evito mirar hacia la colina donde se erige el viejo edificio. No quiero recordar, no quiero sentir, pero es imposible. A veces, en sueños, escucho de nuevo los pasos, los susurros, el eco de las risas de los que permanecen en aquel lugar, y despierto con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que, aunque ya no esté allí físicamente, algo de mí quedó atrapado en ese sanatorio para siempre. La gente dice que los edificios abandonados son solo eso, paredes vacías y ruinas, pero yo sé la verdad. Los que permanecen no han desaparecido. Siguen allí, esperando, observando, invisibles para todos, menos para los que tienen la desgracia de entrar en su mundo. Y yo fui uno de ellos.